cuando yo escuché la voz del apóstol, yo sentí eso, pero yo ya no sentí soledad, sino que sentí mucha alegría. Y fue cuando Dios hizo la elección en mi corazón. Okay. Mi nombre es Ángela Garzón, soy de Colombia. Llevo viviendo aquí en Londres aproximadamente 16 años y hace 13 años pertenezco a la iglesia. Conozco la iglesia aquí en Londres. ¿Cómo la conocí? Cuando llegamos a este país, por la razón de que no hablábamos el idioma, necesitábamos a alguien que nos tradujera. Y íbamos mucho a unas cabinas telefónicas porque pues no teníamos cómo llamar a nuestro país. Y en una de esas cabinas telefónicas había un pequeño papelito con el nombre de una persona y su teléfono. Y llamamos a esta persona y ese fue el medio que Dios utilizó para conocer este hermoso camino. En esa publicidad lo que decía era, soy traductor, este es mi número telefónico y cobro 5 libras la hora. Era nomás eso, era un papelito muy sencillo, muy insignificante, que ahora cada que yo recuerdo eso me conmueve, porque como Dios tan misericordioso en algo tan pequeñito, poder yo conocer este camino. Siempre recuerdo eso y digo, en algo que pasaba desapercibido, era algo muy pequeñito, pero que ese fue el medio que Dios utilizó. ¿Quién era? Un obrero, el hermano Miguel Ángel Rodríguez, estaba como obrero y él pues nos acompañaba a todo, a la escuela, al médico, a buscar la casa, a todas las cosas. Y por ahí él me fue diciendo, una vez le preguntamos que qué hacía él aquí, ¿no? Porque él es americano, y ya él nos dijo qué hacía, que él era como misionero, y empezamos a interesarse. Lo más curioso es que el que primero se interesó fue mi compañero. Él no pertenece a la iglesia, pero él fue el que primero se interesó, empezó a venir a la iglesia, y yo no, yo era un poco más reacia porque uno viene de la iglesia católica y de pronto es más reacio, pero poco a poco Dios me fue, inclusive un sueño, mucho antes un sueño tuve, y eso me hizo pensar, ¿por qué no? Pero algo que me pareció muy lindo era dudas que yo tenía desde muy niña. Una de las dudas era ¿por qué bautizaba uno a los niños? Si yo en las películas que le muestran a uno en la iglesia católica bautizaban a Cristo grande. Entonces esa era una de las preguntas, y cuando conocí al hermano me visitaba una testigo de Jehová, iba un sacerdote de la iglesia católica al cual le hice las mismas preguntas, pero me cautivó la respuesta del hermano Miguel Ángel. Y después quise tener una Biblia, y eso fue otra de las cosas que me cautivó, que él se despojó de su Biblia y me la regaló, mientras que el testigo de Jehová me regaló uno de sus libros y no la Biblia, y el sacerdote me dijo, no, tú la puedes mandar a traer de tu país, pero el hermano Miguel Ángel me dio su Biblia, y eso fue algo que a mí me impactó. Lee el Nuevo Testamento para que entiendas el Antiguo, y me dijo, cualquier pregunta, escríbela, tú dímela, pregúntame, y sí, siempre yo pregunté mucho. ¿Por qué decido bautizarme? Porque Dios tocó mi corazón, me dio un sueño, una cabeza de un toro me seguía, y yo pasaba como por muchas puertas, pero eran iglesias, y de pronto yo llegaba a un final donde era un vacío, pero yo eso no lo había comprendido qué era. Pero a finales del año 2000, el Señor, justamente el día 30 para amanecer 31, nunca se me va a olvidar que 31 fue un domingo. Ese día yo tuve un sueño, y ese sueño fue que yo estaba en mi país, en mi ciudad, con mi familia, con muchos amigos, y que estábamos haciendo carreras de motos. De pronto la tierra se abría y empezaban a caer muchos. Entonces yo veía a lo lejos una casita, y esa casita era toda de tabla, toda, el techo, todo era de tabla. Y yo le decía a mi mamá, mamá,
cógeme los niños y vamos a escondernos a esa casita. Y algunos corrían hacia esa casita, mi mamá, mi esposo, algunas de mi familia. Entraban unos destellos por las endijas de las tablas que no quedan muy juntas, y de pronto en esos destellos yo vi que me faltaba uno de mis hijos, mi hijo Camilo. Entonces yo le decía a mi mamá, tenme los niños aquí, yo voy a salir a buscarlo, pero ella me decía, no, es oscuro, o sea, afuera era como cuando pasa un terremoto y todo se daña. Y resulta que yo salí, y a lo que yo salí había una escalera en nube y un ángel que se llevaba a mi niño. Entonces yo corría detrás de esa escalera y yo le decía, no, no se me lleve mi niño, que es mi niño. Y lloraba y lloraba y lloraba, tanto que yo desperté llorando. Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo no sé tú, pero yo hoy necesito irme a la iglesia. Yo me voy hoy a la iglesia. Hermano, yo me fui a la iglesia con mis hijos ese 31 de diciembre. Yo sentí deseos de no ponerme pantalones. Yo fui, compré una falda. Yo ese día, después de que se acabó la dominical, yo le dije a una de las obreras, la hermana Salía, le dije, cánteme que yo necesito llorar. Hermano, yo lloré más de 2 horas. Yo era como que cuando tienes una indigestión que tú quieres botar todo, así yo sentía. Y lloré. Yo cuando me paré de ahí, yo me levanté como nueva. Yo le decía a ella, yo me quiero bautizar, yo no quiero que mis hijos se pierdan, yo me quiero bautizar. Y ese fue el llamamiento que el Señor hizo. En su puerta de la casa grande, y empezó a saludar. Hermanos, cuando yo pasé al frente del siervo de Dios y tomé su mano para saludarle, yo lloraba, yo lo vi tan grande, tan inmensamente grande, que fue algo así muy hermoso que yo experimenté. En aquel año también Dios me concedía pasar el saludo, y yo recuerdo que yo pasé con mis 3 hijos, el más